Soy Joan Portos, soy parte del equipo de trabajo del Espacio para la Memoria, ex escuela de suboficiales de Infantería de Marina, pero más conocido como Faro de la Memoria, porque básicamente tenemos al Faro Punta Mogotes acá. Desde este espacio mi función central es el desarrollo de las actividades de investigación y de las actividades pedagógicas que realizamos en el espacio. Acá estamos frente a un mapa de la ciudad de Mar del Plata que nos permite visualizar los diferentes lugares identificados en el funcionamiento del terrorismo de Estado. O sea, dicho de otra manera, en otras palabras, todos los lugares en los que se pudo identificar que hubo personas secuestradas durante la dictadura en la ciudad de Mar del Plata. Son 15 identificados, pero simplificando el mapa un poco podríamos remitirnos a los centros de detención más grandes de la ciudad. El más importante, por el cual pasó la mayor cantidad de gente, fue la base naval, la base de submarinos de la ciudad de Mar del Plata, dentro del puerto de la ciudad. Luego, los centros de detención que dependían del ejército, el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, la cueva en la base aérea pegada al aeropuerto de Mar del Plata y la comisaría cuarta, que podríamos decir que era de los centros de detención más grandes, el más cercano al centro, ¿no? a la zona céntrica de la ciudad. Y luego el resto de los puntos los podríamos simplificar en lugares de paso, lugares de apoyo, o sea, lugares por los que pasó menos cantidad de gente. Este lugar que vamos a visitar ahora, lo que era la escuela de suboficiales, no sería un lugar de paso, sino que podríamos pensar lo que era un edificio más del centro de detención de la base naval. O sea, edificios diferentes de la misma institución represiva, ¿sí? Concretamente, por este lugar, toda la gente que pasó secuestrada por acá venía de la base naval. Fue trasladada desde la base naval a este lugar, donde se la mantuvo secuestrada. O sea que si lo tenemos que simplificar aún más, podríamos decir que este lugar era una celda de la base naval, ¿sí? ¿Cuánta gente en Mar del Plata aproximadamente? ¿Desaparecidos, detenidos? Sí, está bueno arrancar por las cifras que tenemos corroboradas, la gente que está identificada, sabiendo que siempre son más, que en todo proceso represivo, y más un proceso represivo ilegal hecho desde el Estado, justamente en su esencia no deja registro, y por lo tanto la reconstrucción es a partir de los relatos de las propias víctimas y del entrecruzamiento de diversas fuentes que nos permiten corroborar e identificar quiénes estuvieron desaparecidos durante la dictadura. Desde esa aclaración, nosotros tenemos identificadas 276 personas desaparecidas en Mar del Plata y alrededores, y más de 400 personas que estuvieron desaparecidas, que fueron secuestradas, torturadas, pero luego liberados, ¿sí? lo que llamamos sobrevivientes. O sea que redondeando tenemos un poco más de 600 personas secuestradas en la ciudad de Mar del Plata, identificadas, ¿sí? con nombre y apellido corroboradas. ¿Y la población total de Mar del Plata? Y en ese entonces era cercana a las 300.000 personas. Es muy buena tu pregunta porque la cifra absoluta no sirve, o sea, hay que ponerla en términos relacionales de la cantidad de población. Por lo tanto, nos está hablando de una cifra muy elevada para la cantidad de población que tenía Mar del Plata en ese momento. Los organismos de derechos humanos siempre hablaron en la estimación de que en Mar del Plata había habido cerca de 800 secuestros. Entonces, estábamos bastante cercanos de la cifra que siempre se estimó, de la que ya hemos corroborado, digamos. Pero siempre sabiendo sabiendo que no somos nosotros, en realidad, quienes tenemos que dar esa información, sino que son las Fuerzas Armadas, que fueron las encargadas de desarrollar el plan represivo, quienes tienen que dar la información de quiénes son las víctimas. Repasando rápidamente, un poco ya se los dije, Mar del Plata tiene la característica, no única, pero que comparte con pocas ciudades del país, que además de tener el ejército como fuerza principal represiva, tuvo el accionar de la Marina, de la Armada, como en el caso de Mar del Plata, como el centro de detención por el cual pasó la mayor cantidad de gente. Pero a la vez Mar del Plata era, desde la base del ejército, que está en la zona norte de la ciudad, cerca de la zona de Camet, era la jefatura, la comandancia represiva de gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, lo que los militares llamaban la subzona 15, que es la mitad de la costa de la provincia bonaerense. Entonces, cuando pensamos al territorio, el territorio represivo, el territorio en cómo se desarrolló la represión ilegal durante la dictadura, no lo tenemos que pensar en las divisiones políticas de las ciudades, los municipios, las provincias, sino lo que tenemos que pensar en cómo los militares desplegaron la represión. Entonces, cuando pensamos el territorio, en realidad tenemos que pensar en la subzona 15. Digamos que, como dije antes, este mapa es una simplificación también. En realidad el mapa debería ser todo esto, toda la subzona 15. Pensando además a lo que
es importante, por ahí es una obviedad, no lo sé, que no hay que pensar estos puntos que vemos en el mapa como puntos autónomos, independientes, sino que tenemos que pensar esto como una red, como un circuito represivo, ¿sí? Donde todos estos puntos están interconectados, ¿sí? Organizados jerárquicamente desde las Fuerzas Armadas, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Voy medio rápido y con el tono de la filmación. ¿Se escucha bien ahí? Vamos a hacer una pausa histórica y irnos más atrás para ubicarnos donde estamos, ¿sí? Obviamente estamos en el predio del Faro Punta Mogotes. El Faro se construye acá en 1891 y el edificio que funcionó como centro de detención era un edificio originalmente vinculado al Faro, era un Faro Radio. Pero más allá de este momento del Faro Radio y del Faro, digamos, y lo que en términos de institución podríamos ser el Servicio de Hidrografía Naval, que es la institución dentro de la Armada encargada de la gestión del Faro, en el año 1969 se agrega al Faro la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, ¿sí? En los edificios que después desde la calle ustedes los pueden ver mejor, que son los edificios abandonados que ven allá, que esos son los edificios propiamente de la escuela, ¿sí? Cuando digo escuela de suboficiales tenemos que pensar de chicos, adolescentes de 15 a 18 años que iniciaban la carrera militar para ser suboficiales de marina, de infantería, suboficiales de infantería de marina. Entonces, digo, los pibes dormían acá, vivían acá. Además del servicio militar obligatorio que funcionaba en la Argentina hasta la década del 90, o sea que estamos hablando de un predio de más de 18 hectáreas, habitado por cerca de 1000 personas cuando funcionaba la escuela de suboficiales. La escuela funcionó desde el año 1969 hasta el año 1991. Cuando deja de funcionar la escuela en el 91, la escuela no deja de funcionar, la escuela se muda a la base de Puerto Belgrano, cercana a Bahía Blanca, queda solamente el Faro como en funcionamiento destinado de la Armada, de la Marina Argentina, y en ese momento se privatizan, se venden toda la sección costera del predio. Digamos, si uno lo mira desde una foto aérea, como una letra L, ¿sí? Se ve todo el terreno allá y toda la costa, y se construye el Aquarium de Mar del Plata. O sea, la Armada le vende a una empresa privada para que se construya el Aquarium, sobre terrenos que eran de la escuela y sobre terrenos donde funcionó otro edificio como Centro Clandestino de Detención, que se perdió en esa construcción, que ahora vamos a ver una foto. Quedando solamente este edificio dentro de los que funcionaron en el accionar represivo, ¿sí? Pero entonces digo, por eso cuando hablamos del Centro Clandestino de Detención, el nombre propio que usamos para denominar el Centro Clandestino de Detención no es el Faro, sino que es la Escuela de Suboficiales de Infantería Marina, porque la jefatura, o sea, esto no es una metáfora, el jefe del Centro Clandestino de Detención era el director de la escuela. O sea, tenía una doble función, dirigir la escuela en términos educativos, de formación de suboficiales de Infantería de Marina, y ser el jefe del grupo de tareas, ¿sí? Perdón. Como les digo, esta construcción es una construcción por lo tanto bastante vieja, o sea, de la década del 40 más o menos. Se construye sobre un edificio anterior todavía de lo que era un faro radio. Cuando me digo faro radio me estoy hablando de una antena de transmisión que comunicaba con los barcos con código Morse la ubicación, ¿sí? Como una especie de pre-GPS, digamos, ¿no? Con código Morse. Además de ser un faro radio, era una radio de comunicación interna de la Armada. Por eso las referencias a este edificio más particular se lo conoce como la sala de comunicaciones. Pasen un poquito más. Como les decía, nosotros, este es un lugar pequeño, cantidad de gente que pasó por aquí. Podríamos hasta simplificarlo, además repito, se sumaron los visitantes. Si lo tenemos que simplificar, incluso podríamos decir que este edificio era una celda del centro de detención de la base naval. O sea, cuando vienen las visitas con escuelas, ponemos un ejemplo que por ahí puede sonar medio banal, pero para que los pibes lo entiendan, es como si la escuela tiene varios edificios distintos, es la misma escuela. O sea, no son diferentes escuelas, son diferentes edificios de la misma institución. Esto es lo mismo, o sea, son diferentes edificios del mismo centro clandestino de detención que es el de la base naval.
Centro clandestino de detención, que como les digo, operaba dos grupos de tareas. El grupo de tareas de la agrupación de buzos tácticos de la base naval y el grupo de tareas de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, que lo dirigía el director de la escuela, que ya lo repetí, esta doble función. Esta foto acá tenemos justamente la foto del edificio de la agrupación de buzos tácticos, que fue, si tenemos que simbolizar de alguna manera una imagen de los centros de detención de Mar del Plata, este fue el centro de detención más grande de la ciudad. De las 600 personas identificadas, secuestradas durante la dictadura, por este edificio pasaron 200. ¿Sí? Y de este lugar donde estamos nosotros, tenemos identificadas con nombre y apellido 21 personas. O sea, fue un lugar chico de la totalidad. Estamos hablando sobre un total de personas, de 600 personas identificadas, acá tenemos identificadas 21 personas en este edificio. El lugar está prácticamente igual, tiene algunas modificaciones de cuando funcionaba el centro de detención. Esta era la entrada por la cual ingresaban las personas secuestradas, y la habitación a la que ahora vamos a ingresar era la sala de detención propiamente dicha. Esto era un espacio de guardia, obviamente, pero a la vez sí, acá nos encontramos con por ahí el espacio más modificado de cuando funcionaba el centro de detención, que es esto, que es el baño. ¿Sí? Primero, que es una construcción que no es original del edificio, o sea, que tenemos, no es la certeza, es una hipótesis esto, pero muy posiblemente el baño se lo construyó para el funcionamiento del centro de detención, o sea que es una edificación que se la hace para ese funcionamiento y se modifica, pero después, cuando deja de funcionar el centro de detención, se modifica completamente adentro. Acá se pueden ver todas las fotos que ustedes ven en los paneles, son del año 1984, o sea, el primer año de la democracia, cuando vienen los sobrevivientes a identificar bajo la CONADEP. Vienen los sobrevivientes a identificar el lugar, y todas las fotos que ustedes ven son de ese momento. En el 84 el baño todavía estaba igual a cuando había funcionado el centro de detención. Acá se ve la marca de la pared, de la puerta, ¿no? Pero bueno, mejor, más que ver la marca, está la foto esta, donde se ve bien claramente el ingreso. O sea que esto nos da cuenta que también era el espacio, digamos, por aquí pasaban habitualmente las personas secuestradas para ingresar al baño, un baño muy pequeño que también era parte de sobre todo en las mujeres, de la tortura, de hacerlas bañarse desnudas mientras las miraban, bueno, diversas vejaciones que también sucedían en torno al baño, ¿verdad? El piso es el piso original, de cuando funcionaba el centro de detención. En un momento, que eso se ve en las fotos del 84, le habían colocado unas baldosas plásticas, un flexiplast, que se llaman, de ahí son las manchas negras, que es el pegamento, que luego las retiraron, esas baldosas plásticas celestes. Y es uno de los principales símbolos de los sobrevivientes para identificar el lugar en el que estuvieron. Tanto el ruido de los pasos, como porque obviamente las personas tenían venda, capucha y algodón con cintas adhesivas en los ojos, que pasaban los días a veces se iban moviendo, y lo que lograban a veces ver, lo poco que lograban ver era hacia abajo de la venda, y una de las pocas cosas que podían ver era el piso precisamente. O sea que es una de las marcas más importantes de las personas que estuvieron acá secuestradas, más allá de la circulación que tenían, ¿no? de la descripción de los espacios, de lo que podían ver, que era el piso. Voy a poner pausa al video así no nos mete más ruido. Con la narración de las modificaciones, así también ustedes pueden imaginarse el espacio. El baño, justamente, totalmente modificado, esa abertura fue hecha posteriormente. O sea, el baño sí es lo que más modificado está. Incluso en esta foto se logra ver, tenía una ventanita que era pequeña, pero era muy más grande que la que se ve ahora, ventana desde la cual algunos sobrevivientes dentro del baño sí se pudieron sacar la venda y vieron el faro desde esa ventana que se ve en esa cosa, digamos, que uno podría emular una imagen parecida a la que estás viendo vos, Elisa, del faro, ¿verdad? Desde ahí ves el faro. Sí, claro, claro. Esa es la imagen que desde el baño ellos pudieron ver. Testimonio, digamos, obviamente, cosa que entre ellos circuló eso, y la mayoría de ellos ya sabía entonces que estaban en el edificio, en el predio. No sabían exactamente en qué edificio, pero bueno, por suerte alrededor del faro no hay muchos edificios, entonces cuando vinieron acá fue muy rápido identificar los sobrevivientes el lugar donde habían estado detenidos. La otra modificación es esa puerta que conduce a esa otra habitación, tampoco estaba, fue abierta posteriormente. No me preguntaron algo, a veces uno espera que le hagan preguntas y omite decir cosas.
pasamos 2 puertas de las que no hice ninguna referencia. ¿Por qué no hice ninguna referencia? Porque de esas habitaciones no tenemos testimonios. Los detenidos no eran ingresados a esos lugares, por lo tanto, y esto es algo fundamental, por ahí una obviedad, todo lo que yo sé, todo lo que sabemos, es a partir de las voces de las personas que estuvieron aquí secuestradas y dieron testimonio. O sea, donde no hubo secuestrados, no sabemos nada. Al punto de que en la percepción de ellos, el edificio terminaba en esta pared. O sea, detrás de esta pared ellos no tenían ni existencia de eso. La mejor idea es, pueden ver acá, acercarse, este es un croquis hecho por un detenido, digamos, esta línea es esta pared. La habitación que tienen de frente, acá aparece sí con línea de puntos. Como bueno, ahí había algo, porque a esa habitación sí los ingresaron, pero muy circunstancialmente. Una vez para cortarles el pelo y algunas otras veces para hacer una práctica de tortura psicológica muy habitual en la base naval, que acá tenemos registrado que se hizo una vez sola, que eran los simulacros de fusilamiento, que la hicieron ahí adentro. Pero fueron esas veces, dos, o sea que una persona puede ir 2 veces solamente. La gente estuvo acá 2 meses secuestrada, ¿no? Este cuarto celda tiene que 4 metros por 6, más Sí. o menos. Más o menos, sí. ¿Cuánta gente había al mismo tiempo? Eso si ustedes se acercan acá al croquis, ven estos 2 rectángulos que aparecen acá. Como esto era una radio, esta habitación era la habitación de la radio propiamente dicha, de ahí los paneles estos acústicos, ¿sí? Era la sala de comunicaciones, era la sala de transmisión, que obviamente cuando funcionaba el centro de detención ya no estaba funcionando. El lugar tenía sobre cada una de las paredes 2 mesas que eran de la radio, de esas mesas con clavijas, con lo que había sido mesas de transistores, bueno, digamos. Incluso tenían algunas referencias porque también ellos estaban sentados en sillas, apoyados en esas mesas, entonces ellos también, como veían el piso, también lograron ver esas mesas, decía Faro Radio, transmisión, bueno, cuestiones de la radio. Generalmente había 5 personas sentadas mirando sobre la mesa de este lado y 5 personas sentadas mirando hacia este lado. O sea, generalmente había 10 personas, en algunos momentos llegó a haber 13 personas. Como en todos los centros de detención, yo antes les comentaba que a veces uno va demostrando y va corroborando que los índices de subdenuncia son más altos en los sobrevivientes que en los desaparecidos. Las personas que estuvieron secuestradas acá escucharon pasar por acá gente que sobre todo estuvo poco tiempo y que nunca supieron quiénes eran. O sea, generalmente esos casos de la gente que no se sabe y que en general son la gente que menos denuncias ha hecho, son la gente que estuvo poco tiempo secuestrada. Horas o pocos días. ¿Sí? O sea, la gran mayoría de los testimonios que nosotros vamos encontrando y ampliando esa lista y vamos encontrando gente que podríamos decir que cumple ese estereotipo, si vale la palabra, o esos criterios. O sea, gente que estuvo horas o pocos días secuestrada. ¿Y por qué no dan testimonio a esa gente? Por muchas razones. Obviamente la pervivencia del miedo, que la tienen todas las personas que pasaron por esta situación. Pero además, esa gente no vio a nadie, nadie la vio. Al haber estado poco tiempo ni siquiera sabe dónde estuvo. ¿Sí? Pensemos, acá la gente la traían, como les dije, con cinta adhesiva en los ojos, ven una venda y una capucha, y un tocadiscos que le pasaba música a todo volumen las 24 horas del día. O sea, había una cuestión de aislamiento sensorial muy importante. Más o menos, que esto se repite en todos los centros clandestinos de detención del país, que la gente que estuvo poco tiempo no tiene manera de reconstruir qué le pasó. Además de que los primeros días del secuestro eran los días más crudos de la tortura física, donde se sometía a los interrogatorios más violentos, más encarnizados, ¿sí? Entonces esa gente siente que estuvo en un infierno, pero en un infierno además del que nadie le va a creer, porque no puede decir dónde estuvo, con quién estuvo, nadie lo vio, nadie denunció su nombre. Entonces esa gente no denuncia por eso, porque siente. Y después sucede otra cosa en esos casos. A veces esa gente se compara con los que estuvieron más tiempo secuestrados y te dicen: no, a mí no me pasó nada comparado a lo que le pasó a otro. ¿Qué voy a denunciar? Yo estuve unos días solamente, unas horas. Y no denuncia porque desvaloriza su propia experiencia, digamos, ¿no? Hay muchas más razones, les estoy pasando solamente en limpio las más importantes. Pero bueno, por acá mismo, como les digo, las cifras, cuando uno habla de procesos de represión ilegales, las cifras siempre son incompletas y pasa esto, ¿no?
los sobrevivientes dicen, hubo días donde pasaron personas que estuvieron pocos días y nosotros ni supimos quiénes eran, digamos. Pero bueno, las personas que estuvieron más tiempo, en general, de los que tenemos testimonio, como les digo, estuvieron más o menos 2 meses. Obviamente, en algún momento la guardia se iba, entre ellos podían hablar, se cruzaban información y bueno, pudieron ir reconstruyendo quiénes eran las otras personas que estaban secuestradas más tiempo, ¿no? Los que compartieron estadías más largas. No había una sala de interrogatorios, confirmando este modelo que yo les digo de pensar que este lugar era una celda de la base naval. O sea, algunas personas, estando aquí secuestradas, fueron llevadas de vuelta a la base naval a ser interrogadas, torturadas físicamente en el interrogatorio, digo. ¿Por qué me detengo? Porque las palabras se quedan cortas acá, porque uno dice tortura física y no es que acá no había tortura física. Había golpizas, violaciones, diversas vejaciones. Lo que no había era la sala de interrogatorio, ¿sí? La picana eléctrica, toda esa tortura descarnada que sucedía en el interrogatorio estaba en la base naval. Este edificio ya no. Este edificio, que funciona a partir del 77, 78 y seguramente unos meses del 79, tenía una sala de tortura y tenía 15 celdas. Este lugar. O sea, era un lugar ya bastante más importante que este, por el cual aparentemente pasó muchísima más gente. Y esto es una gran... ¿por qué digo aparentemente? Porque... No, aparentemente no, me corrijo a mí mismo. Fíjense de vuelta cómo las palabras quedan cortas cuando uno tiene que hablar de estos temas. De este lugar tenemos el testimonio no solo de sobrevivientes, sino de estudiantes, de pibes que estaban haciendo el ingreso a la carrera militar para ser suboficiales de infantería de marina. A ellos los hacían hacer guardias en el predio, o sea, pero que por ahí pasó muchísima más gente, lo sabemos porque tenemos el testimonio de gente que lo vio de afuera, que durante 2 años, al menos, vieron entrar gente secuestrada ahí y que tenía 15 celdas. Por lo tanto, lo que nos deja como hipótesis, y esto sí es una hipótesis, es que este lugar, a diferencia de este fue un lugar de exterminio. O sea que la mayoría de la gente que pasó por acá está desaparecida. ¿Sí? De las 21 personas que tenemos identificadas de este lugar, solo 3 son desaparecidas. El resto son sobrevivientes. ¿Se entiende la distinción que estoy marcando? En el 79, a un grupo de estos estudiantes los mandan a demoler las celdas y a limpiarlo el lugar. A este lugar sí lo modifican adrede para que el lugar no sea identificado como centro de detención, ¿sí?